Nunca imaginé que el 6º aniversario de mi matrimonio terminaría convirtiéndose en el escenario más cruel de mi vida. Aún puedo ver cada detalle como si estuviera ocurriendo en este mismo instante, las luces cálidas del restaurante Vincenzo. En pleno barrio de Salamanca, el murmullo elegante de las mesas alrededor, el aroma a trufa y vino caro que normalmente me habría resultado acogedor, hasta que dejó de serlo. Estaba sentada frente a Javier, mi marido, intentando convencerme de que aquella noche marcaría un nuevo comienzo para los dos. Él había insistido en elegir el restaurante, en hacer la reserva, en ocuparme de todo. Yo, ingenua, lo interpreté como un gesto de interés, de reconciliación. Habíamos estado distantes durante meses. Pero quería creer que todavía quedaba algo por salvar. ¡Qué ironía! ¡Qué ceguera la mía! Cuando el camarero llenó de champaña nuestras copas y se retiró, Javier se levantó con una teatralidad tan ensayada que, por un segundo, pensé que se trataba de un gesto romántico. Vi cómo varias parejas a nuestro alrededor giraban la cabeza, atraídas por el sonido de su copa elevándose en el aire. Yo sonreí, nerviosa, esperando escuchar palabras de cariño, o aunque fuera una simple referencia a los años compartidos. Pero entonces abrió la boca. Por 6 años de matrimonio, y por estar, finalmente, libre. Soltero, y buscando. El sonido de su voz atravesó el restaurante con una claridad que me cortó la respiración. Las conversaciones cesaron. Los cubiertos dejaron de chocar contra los platos. Varias personas, incluida la mesa del fondo, levantaron la vista hacia nosotros. Yo me quedé inmóvil. Ni siquiera pude parpadear. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro mientras mis manos temblaban bajo la mesa. Doña Bárbara, mi suegra, levantó su copa con una sonrisa satisfecha. Esa sonrisa calculada que siempre creí que escondía una opinión silenciosa sobre mi lugar, o más bien, la ausencia de él, en la familia Collado. Por fin, exclamó. Como si llevase años esperando escuchar exactamente esas palabras. Su esposo, don Ricardo, cruzó los brazos y esbozó la media sonrisa más cruel que había visto en mi vida. Como si aquella escena hubiera sido escrita exclusivamente para su disfrute personal. Yo no podía moverme. No podía hablar. No podía siquiera respirar con normalidad. Toda la sala observaba mi hundimiento como si fuera parte del espectáculo nocturno. Y entonces, como si la humillación pública no fuese suficiente, Javier introdujo la mano bajo su silla y sacó una caja rectangular envuelta en un papel plateado. Su expresión estaba llena de un entusiasmo enfermizo. «¿Tu regalo, Elena?», dijo, fingiendo ternura. «Mandado a hacer especialmente para ti». Mis dedos tardaron unos segundos en reaccionar. Con un temblor involuntario, levanté la tapa de la caja. Dentro, perfectamente doblada, había una camiseta negra. Cuando la desplegué, me golpearon unas letras blancas enormes, claras. Imposibles de malinterpretar, 6 años de decepción. Un murmullo recorrió el restaurante. A alguien se le escapó un «Dios mío». Otra mujer desvió la mirada. Incapaz de sostener la incomodidad de presenciar aquello. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Javier, mi marido. El hombre con quien había compartido 6 años de vida, había organizado todo aquello para exhibirme, para burlarse de mí, para destruirme públicamente. Me ardieron los ojos. Pero no lloré. No les daría ese placer. No allí. No así. Respiré hondo. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Javier inclinó la cabeza. Confundido. Aquello no estaba en su guión. Gracias por tu detalle, Javier, dije, con una calma que ni yo sabía que poseía. ¿Por qué? Ya que estamos haciendo anuncios, elevé mi copa, miré directo a mis suegros y terminé, yo también tengo un anuncio. El salón entero contuvo el aliento. Y entonces, dentro de mí, algo se partió, y algo nuevo comenzó a formarse. Pero para entender cómo llegué a este momento, debo empezar por el principio. Para entender cómo terminé de pie,
con una copa en la mano y el corazón hecho trizas frente a decenas de desconocidos, tengo que retroceder. No fue una noche aislada. No fue un arrebato inesperado. Fue el resultado de un año entero desmoronándose poco a poco, casi imperceptiblemente al principio. Como una grieta que se extiende silenciosa por una pared hasta que un día la estructura ya no puede sostenerse. Todo empezó con pequeños cambios. Detalles que en su momento no supe interpretar. Javier comenzó a llegar tarde del trabajo. Antes solía avisarme. Incluso me enviaba mensajes cariñosos diciendo que me echaba de menos. Pero de un día para otro dejó de hacerlo. Llegaba pasada la medianoche, o incluso más tarde. Con una excusa nueva cada vez. Un cliente complicado, una reunión que se alargó, temas urgentes en Collado Finanzas. Yo quería creerlo. Quería confiar. Pero había algo más. Cada vez que entraba por la puerta, lo primero que hacía era dirigirse al baño para ducharse. Antes me saludaba, me abrazaba, me contaba cómo había ido su día. Ahora apenas cruzaba palabras conmigo antes de encerrarse bajo el agua caliente. Y, por más que intenté ignorarlo, había noches en las que su piel desprendía un aroma diferente, un perfume que no era el mío. Nuestra intimidad desapareció. Al principio fue esporádico, luego dejó de existir. Lo veía acostarse a mi lado, darme la espalda y quedarse inmóvil, como si la cama fuera demasiado grande o yo demasiado pequeña para que notara mi presencia. En lugar de abrazarme, abrazaba su teléfono. Lo escondía debajo de la almohada o mantenía la pantalla lejos de mi vista. A veces escuchaba notificaciones a las 2 o 3 de la madrugada. Si me movía, él apagaba la pantalla de inmediato. Los fines de semana, que solían ser nuestro refugio, también cambiaron. Antes paseábamos por el Retiro, cocinábamos juntos, salíamos a ver exposiciones o simplemente nos quedábamos en casa, riéndonos por tonterías. Ahora, Javier pasaba las mañanas jugando al golf y las tardes asistiendo a brunches de networking con colegas que jamás me presentó. Regresaba distante. Como si mi presencia le estorbara. La casa se volvió silenciosa, demasiado silenciosa. Yo caminaba por las habitaciones y me sentía invisible. Como un fantasma que él ya no percibía. Una tarde, intentando recuperar algo de lo que habíamos perdido, le pregunté si quería planear algo especial para nuestro aniversario. Un viaje corto, una cena, lo que fuera. Javier me miró apenas un segundo y esbozó una sonrisa que me heló la sangre. Déjamelo a mí, dijo. Ya tengo algo pensado. Ese detalle, esa sonrisa tan calculada, tan segura, debería haberme hecho entender que no estaba preparando una celebración. Estaba preparando mi caída. Una mañana cualquiera, mientras hacía la colada, ocurrió algo que partió mi mundo en dos. No fue una pelea, ni un mensaje sospechoso, ni un comentario extraño. Fue algo mucho más simple, y, al mismo tiempo, infinitamente más devastador. Estaba doblando la ropa limpia en el dormitorio cuando, al mover uno de los bolsillos del pantalón de Javier, cayó un papel arrugado al suelo. Pensé que sería un ticket de algún almuerzo de trabajo o el recibo de una gasolinera, como tantos otros que solía dejar olvidados. Lo recogí con esa indiferencia que se tiene ante lo cotidiano, sin imaginar que estaba sosteniendo el detonante de todo. Cuando desplegué el papel, sentí como se me aflojaban las piernas. Camiseta negra, impresión blanca, 6 años de decepción. Fecha, exactamente el mismo día en que Javier me había dicho que tenía que quedarse, hasta tarde, por una urgencia. En la oficina. El corazón empezó a martillearme contra el pecho. No podía ser. No podía ser lo que estaba pensando. Me apoyé en el borde de la cama. Como si necesitara un ancla para no desmoronarme allí mismo. Leí una vez más la frase, con la absurda esperanza de que hubiera algún error. De que las palabras significaran otra cosa, de que la coincidencia fuera solo eso, una coincidencia. Pero no lo era. Javier había encargado esa camiseta. La había pagado. La había recogido. Y lo había hecho a espaldas mías,
mientras yo preparaba la cena y le preguntaba si necesitaba que le llevara algo al trabajo. El mensaje no dejaba espacio para interpretaciones. Era una burla. Una sentencia. Un ataque directo a nuestra historia, empaquetado como un regalo. En ese instante, un frío muy nítido recorrió mi columna vertebral. Comprendí, con una claridad brutal, que Javier no solo se estaba alejando de mí, estaba planeando humillarme. Públicamente. Deliberadamente. Con premeditación. Mi primera reacción fue el pánico. Después llegó una calma extraña, casi quirúrgica. No podía hundirme. No todavía. Si Javier tenía un plan. Yo necesitaba descubrirlo. Y, por primera vez en mucho tiempo, decidí no decirle nada, y observar. Después de descubrir el recibo, sentí que las paredes de nuestra casa se cerraban sobre mí. Necesitaba aire, necesitaba un lugar donde mi cabeza pudiera ordenar el caos. Así que caminé sin rumbo por Chamberí hasta terminar, casi sin pensarlo, frente a un pequeño café que frecuentaba cuando trabajaba cerca. Un sitio tranquilo, cálido. Donde nadie me conocía, o al menos eso creí. Apenas me senté, una joven camarera se acercó con una sonrisa cansada. ¿Lo de siempre?, preguntó. Tardé un segundo en reconocerla. Era Megan, la chica que siempre recordaba mi pedido. Asentí con un gesto automático. Cuando regresó con mi café, me miró con cierta vacilación. Como si estuviera debatiéndose internamente. Disculpa, ¿tu apellido es Marín? ¿O Collado? El tenedor casi se me resbaló de las manos. Collado, respondí, intentando sonar casual. ¿Por qué? Megan respiró hondo, como si tomara valor. Trabajo aquí entre semana, pero los fines de semana hago turnos en Vincenzos. El restaurante de Salamanca. Asentí, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Era el lugar favorito de mi suegra. He visto muchas veces a tus suegros allí, continuó. A veces también va tu esposo, y otra mujer. Mi piel se erizó. ¿Otra mujer? Sí, rubia, elegante, ropa de diseñador. La llaman Diana. Diana Luján, creo. El nombre me golpeó. La asistente personal de doña Bárbara. Siempre tan cercana a la familia, demasiado cercana. Megan bajó la voz. Verás, no quería decir nada, pero... He escuchado conversaciones. Varias veces hablaron de una sorpresa para el aniversario. Una de esas veces, la señora Bárbara dijo que sería muy especial. Muy especial. Dicho con ese tono que yo conocía demasiado bien, el tono de quien disfruta la crueldad envuelta en elegancia. El silencio entre nosotras se volvió denso. No sé qué significa todo esto, añadió Megan, pero sonaba mal. Muy mal. Yo creo que debería saberlo. Le agradecí casi en un susurro. Mis manos temblaban alrededor de la taza. Al salir del café, Madrid ya estaba anaranjada por el atardecer. Caminé por las calles estrechas de Chamberí rumbo a casa. Sintiendo como el viento frío me atravesaba el abrigo. La ciudad seguía viva a mi alrededor, pero dentro de mí, todo se estaba congelando. Cada paso que daba confirmaba una certeza creciente: Javier no solo planeaba humillarme. Él y su familia estaban preparando algo mucho peor. Regresé a casa después de aquella conversación con Megan sintiendo que el suelo bajo mis pies ya no era sólido. Lo primero que hice fue encender mi computadora y abrir los estados de cuenta conjuntos. Había evitado hacerlo durante meses. Quizá por miedo a confirmar lo que mi corazón ya sospechaba. Pero esa tarde, ya no tenía espacio para la ingenuidad. Revisé cada línea, cada transacción. Hoteles en el centro de Madrid. Restaurantes elegantes que jamás habíamos visitado juntos. Compras de joyería que nunca recibí. Cada registro era como una bofetada distinta. Las fechas coincidían perfectamente con sus noches de trabajo, con sus reuniones de última hora.
Y lo peor, todo estaba pagado con nuestra cuenta conjunta. Con nuestro dinero. Sentí un ardor en la garganta, una mezcla de rabia, vergüenza y una tristeza tan profunda que casi me dejó sin aire. Pero no lloré. Algo en mí había empezado a endurecerse. Decidí revisar su oficina en casa. Javier siempre había sido meticuloso, casi obsesivo. Pero esa obsesión también tenía un defecto, repetía rutinas. Abrí los cajones del escritorio uno por uno, hasta llegar al último, el que siempre parecía atascado. Tiré un poco más fuerte, y se abrió. Allí estaba. Un teléfono que yo jamás había visto. Negro, barato, sin funda, un teléfono desechable. Con el corazón golpeándome en el pecho, lo encendí. No tenía contraseña. Y entonces lo vi, cientos de mensajes. La mayoría intercambiados con un contacto guardados ampliamente como de mis manos temblaban mientras leía. No dejaban lugar a dudas. Eran íntimos. Detallados. Planificaban viajes. Citas, escapadas de fin de semana. Y luego venía lo peor, conversaciones sobre mí. Hay que manejar el asunto después del aniversario. Ella no sospecha nada. Será fácil. Un problema a resolver. Un problema a resolver. Así me llamaban. No era solo una traición emocional o física. Era un desprecio clínico, calculado. Yo. La persona que compartía su vida, sus rutinas, sus noches, reducida a un inconveniente. Mientras seguía leyendo, encontré capturas de movimientos bancarios. Javier llevaba meses transfiriendo pequeñas cantidades desde nuestra cuenta conjunta hacia una cuenta privada a su nombre. Cantidades estratégicamente bajas. Para no levantar alertas. Pero sumadas, representaban miles de euros. Casi la mitad de nuestros ahorros. Me llevé una mano al pecho intentando controlar la respiración. Cada mensaje, cada transferencia, cada reserva de hotel era otra puñalada que él me había enterrado sin siquiera pestañear. Pero entre todo ese dolor punzante, algo empezó a abrirse paso. Un calor frío, filoso. No era ira ciega. Era decisión. Si Javier pensaba que iba a destruirme silenciosamente, se equivocaba. Muy pronto. Entendería que yo no era un problema. Era la persona equivocada a la que había subestimado. Lo cerré todo, guardé el teléfono. Y por primera vez en muchos meses sentí que mis lágrimas no me debilitaban, me estaban preparando. Porque lo que venía a continuación, cambiaría todo. Al día siguiente de descubrir el teléfono oculto, desperté con una sensación extraña. No era paz, desde luego. Era algo más duro, más frío. Como si una parte de mí hubiera decidido finalmente dejar de temblar. Sabía que necesitaba apoyo legal antes de dar cualquier paso. Así que llamé al despacho que Megan me había recomendado indirectamente semanas atrás. A las 4 de la tarde, entré en la oficina de la licenciada Sara Requena. Una abogada conocida en Madrid por manejar divorcios de alto conflicto con una mezcla impecable de calma y precisión quirúrgica. Su despacho estaba lleno de carpetas y códigos civiles, pero su rostro transmitía una serenidad que contrastaba con el caos que yo llevaba dentro. Cuéntame todo desde el principio, me pidió con voz firme pero compasiva. Le relaté cada detalle, los hoteles, la joyería, las conversaciones con el teléfono desechable. Las transferencias encubiertas, la humillación planeada para el aniversario. Sara no interrumpió ni una vez. Tomaba notas, asentía, y sus ojos se endurecían con cada dato nuevo. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre la mesa y habló con absoluta claridad: lo primero es protegerte. Vamos a dividir este proceso en 3 pasos. Se inclinó hacia mí. Como si estuviera trazando un mapa. Paso 1. Separar tus recursos. Me explicó cómo abrir una cuenta personal en otro banco. Transferir únicamente lo que legalmente me correspondía y mover mis ahorros hereditarios para que quedaran fuera del alcance de Javier. No es ocultar dinero, aclaró. Es garantizar lo que ya es tuyo.
Paso 2. Guardar cada evidencia. Fotografías del teléfono, capturas de pantalla, estados de cuenta, recibos, correos. Todo debía estar respaldado, impreso y guardado en un lugar seguro. Los tribunales respetan los hechos, no las lágrimas, añadió. Y tú tienes muchos hechos. Paso 3. Mantener la calma hasta el día del enfrentamiento. No discutas. No confrontes. No cambies tu rutina. Si sospecha algo, puede adelantarse, y eso no nos conviene. Sus palabras me atravesaron como una corriente eléctrica. Organizadas. Firmes. Estrategias claras donde antes solo había caos emocional. Cuando salí del despacho con la carpeta que me entregó, algo en mí se sintió distinto. Como si una versión nueva, una versión fuerte, astuta, despierta, estuviera empezando a tomar forma bajo mi piel. Por primera vez desde que todo comenzó, no me sentí derrotada. Sentí que estaba preparando mi primer contraataque. Siguiendo las recomendaciones de la licenciada Sara, comencé a reunir todos los documentos importantes que había en la casa. Javier insistía en guardar papeles en el desván, para no llenar el despacho, así que una tarde subí las escaleras estrechas que llevaban al ático. El olor a polvo y madera vieja me recibió como un recordatorio de todo lo que había permanecido oculto allí, igual que tantas verdades en mi matrimonio. Revisé carpetas. Cajas de impuestos, contratos, nada fuera de lo normal. Hasta que abrí un archivador metálico, de esos robustos que parecen diseñados para guardar secretos. En el fondo había una caja de cartón con una única palabra escrita: familia. Me arrodillé en el suelo y quité la tapa. Dentro había álbumes antiguos. Recortes de periódico amarillentos, fotos de eventos sociales. Imágenes de doña Bárbara posando impecable, de don Ricardo estrechando manos en recepciones. De Javier niño con aquel aire tímido que yo apenas recordaba en él. Pero lo que realmente me hizo detener la respiración fue otro álbum, más pequeño. Con tapas de cuero gastado. Lo abrí con cuidado. Las fotos mostraban a Javier adolescente, junto a otro chico, un poco mayor, con la misma mandíbula marcada. La misma sonrisa ladeada, pero unos ojos más cálidos. Debajo de cada foto. Escrito a mano: Javier y Miguel, verano del 98, Javier y Miguel, Navidad del 2000, me quedé inmóvil. ¿Miguel? ¿Quién era Miguel? ¿Por qué en 6 años de matrimonio jamás había escuchado su nombre? La confusión me golpeó con fuerza. Seguí revisando la caja y encontré un recorte de periódico: estudiante local gana beca completa para Princeton, Miguel Collado. Un segundo recorte hablaba de su ascenso en una firma financiera de Nueva York. Y después, nada. Ningún registro. Como si hubiera dejado de existir. Con el álbum en brazos, fui a la casa de doña Pilar, nuestra vecina de más de 70 años. Que llevaba décadas viviendo al lado de los Collado. Llevé una tarta como pretexto, porque necesitaba respuestas sin levantar sospechas. Cuando mencioné el nombre, Miguel, ella dejó la taza de té con un pequeño golpe sobre el plato. ¿Así que por fin te lo has encontrado?, murmuró, casi con alivio. Ese muchacho. Lo borraron de la historia familiar. Escuché en silencio mientras ella desentrañaba la verdad. Miguel había sido el hijo brillante, becado, trabajador, íntegro. Cuando empezó a colaborar en Collado Finanzas, descubrió irregularidades, pequeñas cantidades desviadas, gestiones opacas. Se enfrentó a su padre, exigiendo claridad. Y ya sabes cómo es don Ricardo, añadió doña Pilar. No tolera la desobediencia. Cuando Miguel amenazó con denunciar, lo cortaron de raíz. Congelaron sus cuentas. Lo expulsaron del negocio y lo convirtieron en un fantasma. Ni su nombre se pronuncia en esa casa. Me contó también algo que me heló: a Javier lo moldearon desde pequeño. Le dijeron qué estudiar, con quién tratar, dónde trabajar. Incluso qué tipo de mujer convenía para la familia. Tragué saliva. Aquello explicaba demasiadas cosas. De pronto, todo encajaba: la frialdad de Javier.
Su necesidad obsesiva de aprobación, la forma en que Bárbara me evaluaba constantemente, como si yo fuera un proyecto, no una persona. Salí de casa de doña Pilar sintiendo un peso nuevo en el pecho. No era solo un matrimonio roto. Era una familia entera, construida sobre control, manipulación y silencios impuestos. Y ahora lo veía con claridad devastadora, yo no había fallado. Yo simplemente era la siguiente persona destinada a ser sacrificada. Saber de la existencia de Miguel no me dio paz, me dio una necesidad urgente. Necesitaba escucharlo. Necesitaba que alguien que hubiera vivido dentro de esa familia me dijera si yo estaba loca, o si todo lo que sospechaba era real. Aquella misma noche. Después de mucho dudar, abrí LinkedIn y escribí su nombre, Miguel Collado. Lo encontré enseguida. Su foto mostraba a un hombre elegante, con traje oscuro, mirada seria. Y unos ojos que, por primera vez, no me parecieron vacíos como los de Javier. Le envié un mensaje breve, casi tembloroso: soy Elena Marín, la esposa de Javier. Necesito hablar con usted sobre su familia. No esperaba respuesta tan pronto, pero a la mañana siguiente, la notificación me despertó: Café Esquina Norte, Chamberí. Hoy. 6. El resto del día lo viví con las manos heladas. A las 5:30 salí de casa, caminando por las calles de Madrid como si flotara. Los árboles alineados, las fachadas antiguas, las terrazas llenas de gente, todo me parecía difuso, como si yo avanzara dentro de una película cuyo guión no entendía del todo. El sol de la tarde bajaba despacio entre los edificios, derramando una luz dorada sobre el barrio. Ese contraste, la belleza tranquila de la ciudad y el torbellino que llevaba dentro, me acompañó hasta la puerta del café. Miguel ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Se levantó al verme, y por un instante, la semejanza con Javier me golpeó, pero también la diferencia. Había dureza, sí, pero también humanidad. Algo que en Javier hacía tiempo que no encontraba. Gracias por venir, me dijo, ofreciéndome la mano con un respeto que no esperaba. Nos sentamos. Y casi sin preámbulos, él fue directo al punto: supongo que ya sabes que no formo parte de la familia desde hace muchos años. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Encontré el álbum, susurré. Y los recortes. Nadie me habló de usted, jamás. Miguel soltó una risa amarga. No te hablaron porque intenté exponer lo que mi padre hacía en Collado Finanzas. Ricardo lleva décadas manipulando cuentas, moviendo fondos de clientes influyentes, aprovechándose de vacíos legales. Cuando me negué a participar, me borraron. Bajó la mirada un segundo. Me congelaron las cuentas. Cancelaron mis tarjetas. Eliminaron mi nombre de la empresa como si nunca hubiera existido. Yo lo escuchaba sin moverme, el corazón golpeando cada vez más fuerte. ¿Y Bárbara? Pregunté con un hilo de voz. Miguel exhaló, casi cansado. Ella controla la imagen. Las relaciones sociales. Decide quién es apto para la familia. Y Javier. Javier siempre ha vivido para complaceros. No entiende otra forma de existir. Las piezas tambaleaban dentro de mí, pero por primera vez comenzaban a encajar. Cuando le conté lo que había descubierto en el teléfono, los hoteles, las transferencias, la humillación planeada. Miguel cerró los ojos un instante. Como si algo le doliera en lo más profundo. No me sorprende, admitió. Esa familia destruye a cualquiera que no obedezca sus reglas. Incluso entre ellos. Después de un largo silencio, él deslizó una carpeta hacia mí. He guardado documentos que prueban cómo mi padre manipuló mi salida de la empresa. Si quieres enfrentarles, vas a necesitar todo esto. Lo abrí con cuidado. Contratos, copias notariales, correos. Pruebas reales. Entre nosotros, un entendimiento silencioso empezó a surgir. No era complicidad romántica. No era impulso. Era algo más profundo, dos personas rotas por la misma familia que, sin decirlo,
Habían decidido dejar de huir. Si vas a enfrentarte a ellos, dijo finalmente, no lo hagas sola. Lo miré fijamente. Sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la soledad que me envolvía estaba empezando a resquebrajarse. No pienso hacerlo sola, respondí. Ese fue el comienzo. El primer momento en que dejé de sentirme víctima, y me convertí en alguien que quería recuperar su vida. La noche que todo cambió había tormenta en Madrid. Una lluvia intensa golpeaba los balcones del apartamento de Miguel en Chamberí, como si la ciudad entera necesitara purificarse de tantas mentiras. Habíamos pasado horas revisando documentos, comparando fechas, reconstruyendo patrones financieros que mostraban, con una claridad dolorosa, hasta dónde llegaba la manipulación de la familia Collado. Cuando me levanté para marcharme, el viento rugía contra las ventanas. No deberías conducir con esta tormenta, dijo Miguel, acercándose lo justo para que su voz se escuchara por encima del ruido. Lo que ocurrió después no fue un impulso ciego ni una venganza adornada. Fue reconocimiento. 2 personas heridas, 2 vidas fracturadas por la misma familia. Encontrando un respiro mutuo en la mitad de un vendaval. Nos quedamos juntos esa noche. Y nada volvió a ser igual. 6 semanas más tarde. Sostuve una prueba de embarazo con un temblor que me atravesaba el cuerpo entero. 2 líneas rosadas. Claras. Innegables. Me senté en el suelo frío del baño. Con las manos apoyadas en el vientre a un plano. Y entendí algo con una certeza perfecta: yo no iba a permitir que ese niño creciera bajo la sombra de los Collado. Ni bajo su control. Ni bajo su crueldad. Llamé a Miguel. Su voz no tembló, la mía sí. Estoy contigo, dijo con una firmeza que me sostuvo cuando las rodillas amenazaban con ceder. Y lo estaremos haciendo bien. Desde ese día comenzó una cuenta atrás silenciosa. 1. La estrategia financiera siguiendo las instrucciones de la licenciada Sara. Reuní cada estado de cuenta, cada recibo. Cada transferencia encubierta que Javier había hecho. A la vista de todo, el patrón era claro: meses drenando dinero para preparar su salida, dejándome indefensa. Con calma calculada, abrí una cuenta nueva en otro banco y transferí legalmente mi parte. Mi herencia. Mi dinero. Mi supervivencia. 2. La venta de la casa. Aproveché uno de los viajes de negocios de Javier para contactar a un agente inmobiliario recomendado por Sara. Los papeles que Javier había firmado sin leer semanas antes, creyendo que eran documentos de trabajo, incluían la autorización para listar la propiedad. Cuando la venta quedó cerrada, sentí por primera vez que la historia comenzaba a inclinarse a mi favor. 3. Mi vida. Empacada con sigilo guardé mis pertenencias más personales: fotografías, cartas de mi abuela, documentos importantes. Los llevé a un pequeño trastero que Miguel consiguió cerca de su apartamento. Cada caja era una vida nueva que se abría y una vida vieja que yo dejaba atrás para siempre. 4. La coordinación con Megan la cité en un parque lejos de Vincenzos. Al contarle lo que había descubierto desde nuestra última conversación, sus ojos se agrandaron con incredulidad. Y rabia. Dime qué necesitas, respondió sin dudar. Planeamos cada detalle: la disposición del restaurante, el momento exacto en que Miguel entraría. La señal que daría yo desde la mesa, el minuto en que todo caería sobre la familia Collado. 5. Miguel y el expediente final mientras yo aseguraba mi vida. Miguel trabajaba en silencio con su abogado. Había recuperado documentos originales que demostraban su porcentaje legítimo dentro de Collado Finanzas. Los contratos, las firmas. Los correos, todo estaba preparado. Cuando me entregó la carpeta definitiva, la sostuvo un segundo entre sus manos. Esta vez, dijo con voz baja, nadie me va a borrar. Lo miré, sosteniendo también la carpeta, sintiendo la fuerza que había crecido en mí durante esas semanas. Una fuerza que no sabía que tenía. Salimos del edificio bajo la luz tenue de las farolas de Chamberí. Estábamos listos. La tarde del aniversario llegó como una sombra larga que llevaba semanas siguiéndome.
Había repasado el plan tantas veces que casi podía sentirlo respirando conmigo. Me puse el vestido azul que había elegido días antes. Consciente de que ese color, el que Bárbara siempre despreciaba, sería el primer gesto silencioso de rebeldía. Cuando bajé las escaleras, Javier me esperaba en el salón. Impecable con su traje gris. Su sonrisa parecía ensayada, artificial, como si hubiera practicado frente al espejo. «Estás preciosa», me dijo, dándome un beso rápido en la mejilla. Yo también sonreí, porque esa noche, por primera vez, mi sonrisa era más verdadera que la suya. El camino a Vincenzo's fue silencioso. Javier hablaba del tráfico, del clima, de trivialidades que pretendían ocultar la tensión que le endurecía las manos sobre el volante. Yo fingía escuchar. En realidad, solo repasaba mentalmente cada paso del plan. Cuando llegamos, el maitre nos condujo a la mesa del rincón, la misma que había reservado Bárbara para que todos en el restaurante fueran testigos. Allí estaban ellos, doña Bárbara, con su eterno aire de nobleza artificial, y don Ricardo, rígido, imponente, una estatua de granito dispuesta a juzgarme. «¡Qué alegría veros!», exclamó Bárbara con una sonrisa demasiado amplia. 6 años ya, ¿quién lo diría? Me pregunté si en su mente esa frase era un cumplido o un lamento. Me limité a saludarla con cortesía. El brindis del horror. Los primeros minutos transcurrieron en un teatro de apariencias. Pedimos la bebida, y Javier se mostró cariñoso. Casi atento, una actuación tan perfecta que me habría roto el corazón si aún tuviera algo capaz de romperse. Hasta que lo vi mirar de reojo a su madre. Ese fue el aviso. Golpeó su copa con el cuchillo, haciendo que el sonido metálico se expandiera por el salón, obligando a varios comensales a volver la cabeza. «Quiero hacer un brindis», anunció con voz fuerte, demasiado segura. «Por 6 años de matrimonio», pausó, buscando mi mirada, «y por estar libre, soltero y buscando». Hubo risitas discretas en mesas lejanas. En la nuestra, Bárbara levantó la copa con una sonrisa de satisfacción. Ricardo asintió. Javier me miró esperando mi quiebre. Pero lo que obtuvo fue calma. La calma de quien ya no teme a nada. Yo tomo el control. Me puse de pie con un movimiento lento, deliberado. Incluso el mantel pareció tensarse cuando todos los ojos pasaron de Javier a mí. «Gracias por tu brindis, Javier», dije, con una serenidad que lo desconcertó. «Es perfecto. Porque yo también tengo un anuncio». Bárbara dejó la copa a medio camino. Ricardo frunció el ceño. Javier palideció. Respiré hondo. «Durante meses has estado moviendo dinero de nuestra cuenta conjunta». Abrí mi bolso y coloqué sobre la mesa un sobre grueso. Más de 30 transferencias, discretas. Siempre por debajo del límite de aviso. Javier tragó saliva. «Elena, no es momento. Tampoco lo era para hoteles, joyas y cenas con tu asistente familiar». Miré a Bárbara. Ella apretó la mandíbula. Sabía perfectamente quién era esa mujer. Y sobre la casa, continué. «Está vendida. Firmaste la autorización sin mirar, como siempre. Así que, Javier, cuando termines tu cena de libertad, ya no tendrás hogar al que volver». El golpe cayó seco. Ricardo se inclinó hacia adelante. «Tú no puedes vender nada sin su firma», gruñó. «Ya firmó», respondí. «Tengo las copias aquí mismo». Silencio. Un silencio espeso, espantoso, que parecía extenderse por todo el restaurante. Y entonces, llegó el siguiente momento. 3. La entrada de Miguel. Miré hacia la entrada. Megan, desde la barra, me hizo la mínima señal acordada. Antes de seguir, anuncié, «Alguien más debería estar aquí». Miguel apareció caminando con paso firme, sin prisa, sin miedo. Varias personas del restaurante lo miraron 2 veces, confundidas por el parecido con Javier. Pero en su postura, en su mirada, había algo que Javier nunca había tenido: integridad. «Hola, madre», dijo Miguel, clavando los ojos en Bárbara.
Padre. El rostro de Bárbara se desfiguró. Ricardo se quedó inmóvil. Javier, simplemente se derrumbó por dentro. Miguel dejó una carpeta sobre la mesa. Estos son los documentos originales de Collado Finanzas, dijo. Los que prueban que sigo siendo dueño del 25% de la empresa. Ese porcentaje que tú, miró a Ricardo, me quitaste ilegalmente. Ricardo se levantó bruscamente, golpeando la mesa con el puño. Eres un ingrato. Un traidor. No, papá, respondió Miguel sin alzar la voz. Solo dejé de obedecerte. La tensión era tan densa que incluso los camareros habían dejado de moverse. 4. El golpe final. Respiré despacio. Era el momento. Coloqué una mano sobre mi vientre, todavía plano, pero lleno de vida. Y antes de que sigáis insultando, quiero decir algo más. Todos me miraron. Estoy embarazada. El aire cambió. Una mujer dejó caer un cubierto en una mesa cercana. ¿Embarazada?, balbuceó Javier. ¿Cómo? Tranquilo, respondí con un hilo suave de ironía. No tienes que preocuparte. El bebé no es tuyo. Miré a Miguel. Él sostuvo mi mirada sin apartarse. El padre es Miguel. Hubo un instante en que el mundo pareció detenerse. No viento. No conversación. No respiraciones. Solo esa verdad cayendo sobre la familia Collado como una sentencia. Bárbara se tapó la boca. Ricardo se dejó caer en la silla. Javier. Estaba roto. Simplemente roto. 5. La salida. Tomé el regalo de Javier, la camiseta negra, y la dejé delante de Bárbara. Quédatela. Resume mejor vuestra familia que mi matrimonio. Luego tomé la mano de Miguel. Vámonos. Caminamos hacia la salida bajo la mirada de todos los presentes. Sentí el aire de Madrid como un renacer cuando salimos del restaurante. Detrás de nosotros, se oyó un grito. Elena. Esto no ha terminado. Javier. Me giré solo lo necesario para verlo temblar en la puerta. ¿Para mí? Sí, respondí con absoluta paz. Miguel apretó mi mano. Y juntos, atravesamos la noche madrileña. Una noche en la que, por fin, dejé de pertenecer a los Collado. Y comencé a pertenecerme a mí misma. 6 meses después de aquella noche en Vincenzos, Madrid se sentía diferente. El invierno había quedado atrás, y con él la versión de mí que durante años vivió con miedo a levantar la voz. Ahora camino por las calles de Chamberí con una mano sobre mi vientre, ya redondeado. Y la otra sosteniendo la carpeta de las ecografías que nunca pensé volver a ver con ilusión. Vivo en un piso luminoso en Chamartín, un lugar tranquilo, silencioso, donde el sol de la mañana entra por las ventanas como si quisiera recordarme que aún hay capítulos nuevos por escribir. Miguel aparece todas las mañanas con su café cargado y esa sonrisa tímida que todavía le cuesta mostrar. No vivimos juntos, todavía no, pero está presente en cada consulta médica. En cada compra improvisada de muebles, en cada momento en que el miedo intenta volver. Él también ha cambiado. Después de nuestra salida de Vincenzos. Su padre tuvo que enfrentarse a las consecuencias del dossier que Miguel presentó ante las autoridades financieras. Collado Finanzas S.A. entró en un proceso de auditoría. Y aunque la empresa continúa operando, Ricardo debió retirarse temporalmente de la dirección. Bárbara, por su parte, desapareció de los círculos sociales donde antes reinaba con mano de hierro. La perfección que defendió toda su vida terminó derrumbándose en una sola noche. Javier, bueno. Javier sigue siendo Javier. Trató de invalidar el divorcio, alegar confusión emocional, incluso intentó contactarme a través de terceros. El tribunal no tardó en poner orden. La separación se firmó sin complicaciones, y, tal como Sara predijo, los movimientos financieros irregulares se volvieron su mayor problema. Diana lo dejó apenas las cosas dejaron de brillar. Supe por un conocido que él intenta rehacer su imagen,
pero cada vez que oigo su nombre, solo me viene a la mente la frase que pronuncié frente a todos: para mí, sí terminó. Durante estos meses también empecé terapia. Tenía que hacerlo. Había heridas que no se curan únicamente con justicia o distancia. En cada sesión, comprendí que perderme en un matrimonio sin amor fue solo una parte de la historia, la otra fue aprender a recuperarme a mí misma. Empecé a trabajar de forma independiente, gestionando proyectos que antes nunca habría tenido el valor de aceptar. Redescubrí mi voz, mi autonomía, mis límites. Y, sobre todo, mi capacidad de elegir un futuro distinto. Una tarde de abril, Miguel y yo estábamos sentados en un banco del parque de Berlín. Él leía el borrador de un nuevo informe mientras yo observaba cómo las hojas se mecían con el viento cálido. Coloqué su mano sobre mi barriga, donde nuestro hijo se movía con fuerza. Miguel levantó la mirada hacia mí, y en ese gesto silencioso entendí algo importante: no necesitábamos promesas, ni definiciones urgentes. Estábamos construyendo algo real, paso a paso, sin prisas. ¿Te asusta el futuro?, me preguntó. Sonreí, mirando el cielo que empezaba a teñirse de naranja. No. Por primera vez. No, y era verdad. Por primera vez en años, mi vida no giraba alrededor del miedo, la aprobación o la apariencia. Había caminado por el fuego y había salido con algo mucho más valioso que una victoria sobre los Collado: había recuperado mi libertad. Mientras el sol se escondía detrás de los edificios, pensé en todo lo que pasó: la humillación, el dolor, la traición, y también la fuerza que descubrí sin querer. A veces, reflexioné en silencio, tienes que perderlo todo para encontrarte. Y allí, en ese atardecer madrileño, entendí que mi historia no terminaba con un final ruidoso. Terminaba con paz. Con vida nueva. Con renacimiento. Con libertad.